gracias al Ayuntamiento de Rota y en especial a Luisa Fernández, concejala de Igualdad y Bienestar Social de Rota, que pues, es la que ha sido el motor para poder llevar todos estos trabajos que gente como yo intenta llevar al público, y sin la labor o la colaboración de instituciones como, en este caso, por su parte, ella, el Ayuntamiento de Rota, pues no serían posibles también, ¿no? Así que cedo mi palabra a la concejala para darles la bienvenida a todos. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Fernández, la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Rota. En primer lugar, quisiera agradecer la asistencia de todos los que habéis unido esta tarde a la conferencia Lo que la ciencia inspira. Desde la Delegación de Igualdad hemos querido celebrar de esta manera el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de poner de relieve la importancia de la participación de las mujeres en las materias de la ciencia. Lo que pretendemos es sensibilizar y promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas en la educación, y reconocer con ello los logros que las mujeres han ofrecido y ofrecen a la investigación, al desarrollo tecnológico, a los grandes descubrimientos importantísimos para la humanidad. Y sin extenderme más, quisiera agradecer al Grupo Astronómico Portuense y al Astronáutico de Rota y al Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, que han hecho posible esta conferencia. Por último, agradecer la presencia y su colaboración desinteresada de doña Mabel Ángulo Rodríguez, licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y que trabaja actualmente en el Centro de Producción de Radiotelevisión Andaluza en Almería, y es la redactora del programa Conciencia del Canal Sur Televisión, galardonada con el Premio de Ciencias en Acción y el Premio a la Divulgación que concede la Caja Rural de Granada. Esperando que a través de este espacio que os presentamos podamos tener claro la visión de las mujeres, que es imprescindible y que debe ser incorporada en la sociedad que tenemos. Muchísimas gracias, espero que disfrutéis y paso la palabra a Juan Antonio Fernández. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Luisa. Bueno, yo no voy a hacer una presentación más extensa de Mabel porque nos llevaría aquí otro buen rato. Solo deciros que personalmente conozco a Mabel de las veces que he colaborado con ella en otras jornadas, en otras charlas, y a través de las redes sociales, porque hemos ido colaborando o participando en las divulgaciones que venimos haciendo. Y sé que es una mujer muy inquieta, una mujer que no para de trabajar, tanto profesionalmente en su campo como redactora en Canal Sur y en su participación en Conciencia, sino también en su campo de afición, como es la astronomía. Así que, como os digo, le vamos a dar paso a Mabel Ángulo, que cuando termine, para todos vosotros que sepáis que vamos a hacer otra pequeña presentación con Julia Moreno, porque acto seguido y enlace a esta conferencia se hará una exposición de pinturas por parte de Julia, que estará durante el periodo del mes de marzo allí en Rota, ¿vale? Así que, Mabel, somos todo tuyo. Muchas gracias por venir y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y voy a compartir la pantalla para empezar ya directamente con la charla. ¿La veis bien? ¿Se ve bien? Se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues eso, muchísimas gracias. El honor es mío, y que hayan confiado en mí para este Día Internacional tan importante, pues es un honor y un privilegio. Un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una ciencia pues que inspira vocaciones, y una ciencia que tiene nombre de mujer, de unas mujeres... Espera, que no va. Ahora, aquí.
de unas mujeres que he traído simplemente una muestra, algunos seguramente ya las están reconociendo. Es un ejemplo de las miles de millones de mujeres que actualmente pues hacen ciencia en todo el mundo, pero he querido traer pues unas muestritas para ir contando por qué este día es importante y por qué se está conmemorando este día. Tenemos aquí a Hipatia, que está considerada la primera mujer científica y la mujer astrónoma de la historia de la ciencia, a Carolina Herschel, que fue pues una mujer astrónoma científica muy adelantada en su tiempo. Su hermano era pues un poquito el que más conocido en la época y se considera como la primera mujer científica remunerada de la historia. Traemos también a Cecilia Payne, en este caso fue una mujer que se tuvo que marchar de su país, de Inglaterra, e irse a Estados Unidos porque en Inglaterra no le daban la titulación que ella quería en astronomía. En Harvard consiguió tener la tesis, la mejor tesis de aquella época en astronomía, fue la que postuló que el hidrógeno era uno de los componentes de las estrellas, pero aún así, con esa tesis y con todo el reconocimiento que tuvo por esa tesis, no consiguió tener una plaza de profesora en Harvard hasta casi 25 años después, en los años 50. Tenemos aquí a Jocelyn Bell, que es una mujer que debería tener un premio Nobel, pero no lo tuvo, sus compañeros sí. Ella participó en ese descubrimiento de los púlsares, pero no fue reconocida con ese premio Nobel. Margarita Salas, un icono de la ciencia española, una mujer que estuvo al pie del laboratorio hasta casi el momento de su muerte, fue la que impulsó la biología molecular en nuestro país. Y también traigo a María Blasco por dos cosas, ¿no? Porque quizás podríamos decir que personifica lo que en este Día Internacional se reivindica, ¿no? Mujeres científicas que hacen la carrera de ciencias que ella quiere y además está liderando un centro de investigación, el Centro de Investigación Nacional de Investigaciones Oncológicas, nada más y nada menos. Pero también la traigo porque dijo en su día una frase que realmente también es uno de los objetivos de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En una entrevista que le hicieron en La Vanguardia decía que ella tenía a Margarita Salas, que fue su profesora, un modelo de hasta dónde podía llegar en la ciencia, que básicamente era lo más alto. En este día lo que se intenta tener es referente, visibilizar a las mujeres científicas para que las niñas y también las adolescentes que quieran iniciar sus estudios universitarios, pues se dediquen por el campo de la ciencia. Y también traigo una frase de Jocelyn Bell, que ella dijo que no es cuestión de cerebro, sino de cuestión de cultura. Los hombres y las mujeres no tenemos cerebros diferentes, tenemos el mismo cerebro, pero sí que estamos siendo educados de forma diferente, con unos estereotipos que nos marcan a lo largo de nuestra vida. Porque las mujeres han contribuido en la ciencia desde el principio de la historia de la humanidad. Ya hemos hablado de Hipatia, pero yo incluso les invito que entren en Wikipedia y pongan historia de la ciencia y la mujer. Y van a ver que incluso en la Edad Media, una época que siempre se tacha como de muy oscura, había mujeres que estaban entrando en esas universidades incipientes y estaban en el conocimiento científico a pesar de los pesares. No es hasta el siglo XIX, más o menos, cuando la mujer empieza a tener un poco de visibilidad en el mundo científico, pero aún así, mujeres como Marie Curie tuvieron que marcharse, como lo hizo también Cecilia Payne, de su país para poder estudiar en una universidad. Ella se tuvo que ir a Francia, menos mal que la Sorbona sí que admitió, porque si no, imagínense si no se hubiera quedado en Varsovia, la mente tan prodigiosa que hubiéramos perdido.
Y he hablado un poquito así, a grosso modo, de figuras y de lo que supone la lucha de la mujer por estar en la ciencia. Y muchos podrán decir, bueno, aquí están las mujeres con la misma monserga, que si la igualdad, que si la diferencia entre sexos, pero bueno, he querido traer unas cuantas gráficas para que tengamos datos. Los datos son ciertos, los datos están ahí, y este es el último estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas de 2019. Es un estudio en el que se habla de la mujer y el papel en la ciencia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el máximo órgano en nuestro país, y entonces pues podemos ver en esta primera gráfica que en el principio de la carrera científica hay incluso más mujeres que hombres en la etapa predoctoral. Pero a partir de que esa carrera comienza a seguir hacia adelante, la separación es increíble. Llegamos casi a ese 74% frente a un 26% de mujeres en la parte de profesores investigadores. Y ustedes dirán, ¿por qué se produce de repente esa brecha tan grande entre hombres y mujeres? Pues bueno, hay varias causas. Una de ellas es el acoso sexual. Durante muchos años ese acoso sexual pues ha sido tabú en muchos centros. Tenemos que decir que hace unos años ese movimiento Me Too que se comenzó en los Estados Unidos, en otros sectores, saltó también a la ciencia, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación pues algunos casos de acoso. No queremos decir que sea una cosa generalizada, ahora también hay científicas en estos momentos en esta conferencia, podremos hablar si ellas nos pueden constatar este hecho, pero sí que ha habido denuncias, como decimos, en centros de investigación como por ejemplo el Caltech, una institución bastante reconocida en los Estados Unidos. Otra de las cuestiones es la maternidad. La maternidad suele ser tardía en las mujeres científicas e incluso algunas renuncian a ella porque, como veis en esta noticia que salió justo ayer en el diario.es, las científicas han decidido también revelarse en esta materia. Precisamente han aprovechado este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para lanzar otro hashtag de o científicas o madre. Ellas han querido poner de manifiesto que muchas veces este titular es bastante demoledor, diciendo que he oído muchas veces que cuando una investigadora tiene hijos ya no sirve. Es muy difícil conciliar la vida laboral y familiar en la ciencia, porque es verdad que muchas veces los estudios científicos, las pruebas científicas no entienden a lo mejor de atender a los hijos. Entonces aquí entra muchísimo esa necesidad de igualdad entre hombres y mujeres en el cuidado de los mayores y de la familia. Los hombres tienen que entender que también participar en ese cuidado de los hijos y en ese cuidado de la familia es tan importante como para la mujer. Después, otro de los puntos que también condiciona mucho esa separación, esa gráfica en tijera que hemos visto antes, son las cuestiones económicas. Y aquí traigo un poco la astronomía, como ha dicho Juan Antonio, es el campo dentro de la ciencia en el que yo estoy intentando hacer algo. Pues es que los datos de la Comisión de la Mujer y Astronomía que se hizo para el año 2009, que fue el Año Internacional de la Astronomía, se hizo un estudio de género, y en ese momento el dato estaba en que había un 28% de mujeres astrónomas. Pues desde entonces esa cifra no ha variado y estamos en 2021. ¿Qué ha pasado entre medias? Una crisis económica. La economía también, las crisis económicas afectan a las mujeres científicas y sobre todo afectó muchísimo a los contratos postdoctorales. ¿Dónde vemos esta realidad?
Pues en esta gráfica, que también forma parte del estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aquí pueden ver cómo el personal directivo del organismo, pues la diferencia entre hombres y mujeres. Antes hablaba yo que María Blasco era directora de uno de los centros de investigación, pues me imagino que será una de estas 21 que hay ahí. Pero miren esta cifra. 105 hombres frente a 21 mujeres son las que dirigen los centros de investigación. Y el resto de cifras pues es igual, siempre más hombres que mujeres, mujeres en puestos de segunda, un poco la Secretaría General, la Vicepresidencia. Muchos dirán, pero la presidenta, una mujer, ha hecho historia. Es la primera mujer en la historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está en ese cargo. La distribución también del personal por sexo y la relación laboral nos pone de manifiesto también lo que comentaban pues, de la situación económica y de la situación laboral, ¿no? En el personal funcionario, pues más o menos está casi al 50%, pero lo que es el personal más eventual, el personal laboral fijo y el personal temporal, castiga muchísimo siempre a las mujeres. Y aquí lo pueden ustedes ver en los porcentajes. Y después también hay otra cuestión importante que tenemos que destacar en este Día Internacional y que también se hace este día por esto, porque las mujeres normalmente, como decíamos antes y decía Jocelyn Bell, que no es cuestión de cerebro, sino de cuestión de cultura y de educación, pues a las mujeres, por la educación que se nos da desde pequeña, pues casi como que se nos encamina hacia ciertas carreras, hacia cierta disciplina. Se deja más las científicas y las tecnológicas, pues casi muchas veces ni pensarlas. Unos datos que empiezan incluso, como digo, desde pequeñita. Hay varios estudios psicológicos que se han hecho en Estados Unidos y en la Unión Europea, que eso se ve que hasta los 6, 7 años, más o menos, las niñas y los niños se consideran iguales, por ejemplo, en las matemáticas. A partir de esa edad empiezan a separarse y a irse las niñas más hacia carreras más de biología, de ciencias de la salud, porque pues la medicina, la enfermería, se nos da más la parte de la mujer de cuidado, como decíamos antes, de cuidado de familia, de mayores. Aquí he traído esta gráfica para ver esto que estoy diciendo. Ven aquí en la ciencia y técnica física, 45 hombres, 12 mujeres, y en edades de 26-45 años, que no estamos diciendo de gente muy mayor, son gente, pues, gente joven, y así en todas las ciencias, pero sí que, por ejemplo, en las ciencias sociales, 18-11, en el tema, pues, por ejemplo, de las ciencias agrarias, 31-18, medio, pero en las físicas y es donde hay una gran diferencia, y es donde, por ejemplo, es una de las carreras donde las matemáticas están bastante presentes. Y eso se piensa ver desde la universidad. Estos son los últimos datos de las matriculaciones del año pasado, de las universidades españolas. Pueden ver que ingeniería y arquitectura es una diferencia abismal. 70-24 y un 30% de mujeres, el 70% de los hombres. En ciencia está casi al 50%, sobre todo hoy me habían dado un dato, una científica, que esto se da mucho por la biología. La biología parece que hace que esta tendencia sea bastante más igualitaria. En cambio, lo que decíamos antes, las ciencias de la salud, las mujeres arrasamos. Un 70 y pico por ciento frente a un 28%, e igual que en las humanidades y en las artes y en las ciencias sociales y en las jurídicas. Pero hay un atisbo de esperanza en este sentido, y es que el último informe de PISA
donde se ha estudiado sobre todo a los jóvenes de unos 15 años, los datos empiezan a converger sobre todo en el tema de ciencia. Aquí vemos que casi las chicas y los chicos están iguales, y incluso en los países de la OCDE las chicas están ya por encima de los chicos en materia de ciencia. No pasa así en el tema de las matemáticas, aunque también es bastante esperanzador. En 2015 la diferencia era en un 3,23%, y en este último estudio, que es el 2018, está en un 1,65%. Por lo tanto, también en matemáticas se va acortando. ¿Qué se ha hecho bien en la parte de la enseñanza primaria, secundaria y de bachillerato en estos años, y puede hacer que este Día Internacional dentro de una década no lo tengamos que celebrar o conmemorar? Pues se han organizado muchísimas actividades. Hay organismos como la Fundación Descubre. Yo he puesto la Fundación Descubre porque es la que conozco aquí en Andalucía. Este organismo se encarga de organizar durante todo el año actividades para que los chicos y las chicas estén en contacto con la ciencia, y que sobre todo las chicas pues tengan esos referentes de mujeres, organizaciones de Semana de la Ciencia, Feria de Ciencia, Café con Ciencia, la Noche de los Investigadores. Muchos de los que están aquí en este momento en esta charla son personas que han organizado con Fundación Descubre todas estas actividades. Juan Antonio, Virginia, son algunos de los que se me viene ahora mismo a la cabeza. Yo les recomiendo la página web y el contacto de Fundación Descubre si algunos de ustedes quieren organizar algo, alguna actividad con motivo, por ejemplo, de este día, del Día Internacional de la Niña y la Ciencia. Ellos, por ejemplo, han organizado hoy un café con ciencia con investigadoras andaluzas. También se están dando pasos importantes en la política científica. La política científica es fundamental para que esto cambie. Si no hay política científica, por muchas cosas también que organicemos, pues no, al final no se llega a buen puerto, porque ellos son los que también ponen los recursos para que la ciencia avance. La Unión Europea quiere que para 2030, yo creo que es una fecha muy optimista, pero vamos a ser optimistas hoy, que estamos de conmemoración en este Día Internacional, quiere que en ese año haya un 50% de mujeres dirigiendo centros de investigación, pero también quiere que haya un 50% de mujeres en los puestos de decisión de política científica. Y en nuestro país se ha dado un primer paso. Se ha creado el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación. Es un observatorio que se ha creado el 25 de febrero del año pasado, y es el que se va a encargar de hacer pues, un seguimiento a todos los planes de igualdad de los centros de investigación en nuestro país y darle ese impulso de igualdad de género en España. Hemos hablado de igualdad de género, pero en las mujeres también hay otra discriminación. Hay discriminación por cuestión de raza, de cultura, de etnia, según ustedes quieran referirse, y también por cuestiones políticas, lo crean o no. He traído estas 4 fotos porque esta mujer es Kathleen Johnson. Ella es una de esas figuras ocultas que conocimos a través de esa película. Yo tengo que reconocer que no las conocía hasta que vi la película, y me pareció increíble que estas mujeres hubiesen estado tanto tiempo ocultas, como muy buen título le pusieron a la película. Esta mujer recibió reconocimiento de su país con el presidente Barack Obama hace nada.
unos años. Y estas 3 mujeres, yo no sé si ustedes las conocen, son científicas españolas, unas grandes científicas, Felisa Martín Bravo, Dorotea Barnés González y Pilar de Madariaga Rojo. Estas mujeres, Felisa fue la primera mujer en tener un doctorado en física y fue la primera meteoróloga de España. Dorotea y Pilar fueron químicas, también estudiaron parte de física, fueron de las primeras mujeres que estudiaron estas carreras en nuestro país y han comenzado hace poco ya este reconocimiento que tenían también, estaban guardados en el baúl de los recuerdos. Ellas simplemente, podríamos decir que el pecado, entre comillas, que tenían es que eran pues republicanas, fueron mujeres que la guerra civil se les puso en su camino y algunas se tuvieron que exiliar y las que decidieron volver pues fueron retiradas de la educación y de la ciencia. Dorotea Barnés, por ejemplo, era una mujer con una carrera en química impresionante. Todas ellas estudiaron en universidades norteamericanas, las reconocieran allí con becas para que siguieran investigando, pero al volver a España, pues como digo, sufrieron un proceso de depuración y tuvieron que abandonar. Dorotea ni enseñanza ni investigación. La única que se fue fuera de España y siguió, pero que dejó la ciencia, se dedicó a la literatura, fue Pilar de Madariaga Rojo, volvió a España simplemente ya para su etapa de jubilada y falleció en nuestro país. Y ahora me voy un poquito a mi campo, porque yo soy periodista, como ustedes saben, me dedico a la divulgación científica, a la comunicación científica, no a la divulgación. Yo quiero eso dejar muy claro, creo que la divulgación científica corresponde más a los científicos y a las científicas. Yo me dedico a contar lo que los científicos y las científicas hacen, y creo que estamos en la era de la comunicación y de las redes sociales. Hay que aprovecharlas para hacer esa comunicación y esa divulgación, pero hay que hacerla bien. Les traigo aquí un ejemplo de un tuit de hace un par de días. 3 arqueólogas y el arqueólogo Rodolfo Aguilar descubrieron el bajorrelieve del águila real bajo el Templo Mayor de la Ciudad de México. 3 arqueólogas, no tienen nombre. No, ya está, son científicas, pero se acabó. Ahora, el arqueólogo sí tiene nombre, el señor Rodolfo Aguilar. Pues esto nos dice por qué el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se tiene que celebrar todavía. Y actualmente Twitter, Instagram, sobre todo Twitter, está siendo un vehículo muy importante para que se den a conocer muchísimas mujeres científicas y muy grandes y muy buenas divulgadoras. ¿Y por qué es importante la divulgación científica? Porque normalmente lo que hablábamos antes de las actividades que hacía la Fundación Descubre se dirige más hacia los niños, ¿no? Va encaminado más hacia la educación. Estos eventos de divulgación científica del que voy a hablar ahora y les voy a poner un pequeñito vídeo, se dirigen a la población en general, ¿no? Como un poco también la Noche de los Investigadores, que es una cosa un poco híbrida que va entre los científicos y la divulgación hacia la ciudadanía en general, porque es importante que tengamos también una cultura científica. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos sabemos de ciencia, exigimos a nuestros políticos que apoyen la ciencia, que apoyen a las mujeres científicas y a los hombres también en este camino. Y voy a ponerles este pequeñito vídeo para que ustedes vean un ejemplo de divulgación científica dedicada al público en general. Bueno, he puesto simplemente un cachito para que ustedes vean. Es una neurobióloga y pensarán, madre mía, está disfrazada.
en una charla. Pues es un evento que se llama Desgranando, se celebra en Granada, lleva ya por su 6ª edición, en 2019 fue el último presencial, el año pasado fue virtual. Y cada año pues eligen una temática. Ese año de 2019 estuvo centrado en Blade Runner y aquí Conchi Lillo, que es la neurobióloga, pues se disfrazó de replicante. Tengo que decir que dentro de estos eventos diferentes de divulgación, las mujeres ahí somos un poquito bastante más atrevidas que los hombres y hacen cosas como esta, como hizo Conchi Lillo, de disfrazarse, de meterse en personajes, incluso hasta de cantar y hacer cosas muy divertidas, como está haciendo, por ejemplo, Gemma del Caño, no sé si la conocerán, o Boticaria. Yo les dejo esos nombres y si quieren búsquenla por las redes porque son muy activas, incluso algunas de ellas ya están en programas de televisión. Y estoy casi ya terminando porque no quiero aburrirles mucho más. Me gusta más que a raíz de poner esto encima de la mesa, pues entremos en un debate. Este es el último censo de nuestro país, son datos del Instituto Nacional de Estadística. En España en estos momentos somos 47, vamos a redondear, 47 millones de españoles, somos 23 millones de hombres y 24 millones de mujeres. Somos más mujeres que hombres. Pero yo creo que no es cuestión de que seamos más o menos. Las mujeres, y en este caso las científicas, simplemente piden 50%, piden igualdad, que sea tan importante su carrera científica como la de sus compañeros. Y creo que en este camino, hombres y mujeres tienen que ir de la mano y seguir caminando, implicarse, porque si los hombres no se implican tampoco vamos a conseguir nada. Y voy a terminar, como ha dicho Juan Antonio y he dicho yo al principio, la astronomía es el campo que me gusta y la luna soy bastante fetiche de ella. Y tenemos un proyecto que, si antes hablamos del 2030 como una fecha para intentar conseguir esa igualdad en la Unión Europea, tenemos una fecha para el 2024 para un granito otra vez de la astronomía y de la carrera espacial, que es volver a pisar la luna. En ese día se quiere que haya una mujer, va a haber una mujer, lo que no sabemos si va a ser una mujer o el hombre el que vuelva a pisar otra vez la luna, esperemos que sea una mujer, y yo espero que ese gran paso de la humanidad sea para que la igualdad en la ciencia sea realmente una realidad. Muchísimas gracias, y sin ciencia no hay futuro. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Bueno, pues ha sido completísimo. Yo creo que nos ha dado a dar pie a muchos puntos de debate. Ya he visto que hay muchísimos chats, que hay muchos saludos y presentaciones. Imagino que ahora Agustín, que está moderando con nosotros a través de un punto azul, él estará viendo las manos alzadas para hacer todas las preguntas. Para aquellos que os habéis puesto al final o no me conocéis, me llamo Juan Antonio Fernández, soy, como me presentó Luisa, el presidente del Grupo Astronómico Portuense y Astronáutico de Rota y director de Códice, el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio. Un comité que nace precisamente para eso, para dar empuje y enlace a gente joven y para llevar la ciencia a la calle, que por desgracia, cuando nace Códice, entramos en aquella famosa crisis del 2008 y debido a la necesidad social y a todas las penalidades que se estaban pasando, se empezó a rescindir gastos y precisamente fueron la ciencia una de las peores paradas en este campo. Y a irse jóvenes estudiantes a otras universidades o al extranjero a trabajar. Y bueno, pues Códice intentó romper una lanza en apoyo a todos estos investigadores científicos, tanto que estaban trabajando como para los que no, para que tuvieran ese alcance aquí. Ya hemos visto que también tenemos un apoyo enorme al tema de la mujer científica, porque tuve yo también la desagradable experiencia de tener que descubrir por la televisión la historia de estas figuras ocultas y a descubrir otras más mujeres que empecé a indagar y a buscar en libros que, por desgracia, en mis libros
del colegio no tuve, y que tampoco he tenido muchísimos libros de ciencia o de astronomía. Yo que me siento un síndrome de Diógenes en el tema de los libros, que compro todo lo que veo, por desgracia no me encuentro apenas. Tengo una pequeña selección, y porque ya he ido al grano por ello, para encontrar a mujeres que no conocía y que han hecho grandes logros en esta historia de la ciencia. Y eso pues me ha llevado a rebelarme contra esta sociedad y a hacer cosas que, al igual que corregimos vamos a decir, a la prensa cuando se nos equivoca en el tema astronomía, astrología o con otros conceptos, también, y Mabel lo acaba de denunciar ahora, bien por cultura, bien por género, eso de que se publique que tres arqueólogas tan importantes o más que el principal que ha salido, aunque él sea el director del proyecto, no sé cómo ponerlo, pero aún así y todo no es de justicia que, como dicen, las otras 3 personas pasen inapercibidas y sea él el que aparezca en el rótulo. Así que, bueno, desde aquí cierro yo mi micrófono y os doy a todos vosotros la palabra para que podáis preguntarle a Mabel. Antes de empezar, y perdonar que se me iba, emocionado ya con Mabel, en la agenda del día teníamos anunciaros que en el mes de marzo vamos a tener una exposición de pinturas por su autora Julia Moreno, que está aquí presente con nosotros, la veréis entre todos los presentes. Julia es una gran artista, artista joven en ambos sentidos, ¿vale? Pero la verdad es que ha sido, bueno, pues un lanzamiento vertical como el de un cohete, el que esta mujer ha tenido, porque ha empezado a desarrollar su ciencia y a expresarla a través de la pintura. Ese amor a la ciencia, ese amor a la astronomía, expresar en la pintura. Pero con tal arte que es capaz de reproducir una imagen, bien del telescopio Hubble o de cualquier astrofotógrafo profesional, y plasmarlo en la pintura. Y encima, bueno, con artes como fluorescencia, para que por la noche esas estrellas que pueden pasar desapercibidas en el cuadro, por la noche brillen. O sea, bueno, deciros que ha tenido premios internacionales ya reconocidos desde universidades americanas, como ahora el que está presentando ella. Ahora mismo, bueno, tendrá su momento porque vamos a hacer todo esto para el mes de marzo con una presentación digna como se merece ella. Simplemente anunciaros que en el mes de marzo estará presente con nosotros. Muchas gracias, Julia, y gracias a ti. Bueno, pues y con Mabel ensalzamos este reconocimiento hacia la mujer científica, ¿vale? Para que no solo sea ejemplo para todas las demás, sino también ejemplo para estas niñas jóvenes que quieran tener también un proyecto de futuro. Gracias, Mabel. Pues cedo la palabra y, bueno, es toda vuestra, ¿vale? Tenéis a Mabel a vuestra disposición. Gracias. Cuando quiera. Bueno, pues a ver si nos animamos a hacer preguntas. De momento no veo manos levantadas. El primero que abra el micrófono puede hablar. Que alguien pueda abrir el micrófono. Espero que ha tratado temas muy interesantes, así que supongo que habrá preguntas muy interesantes. A mí me gustaría, si me permitís, hacerle una preguntita a Mabel, como compañera también, como periodista. Bueno, primero darte la enhorabuena, siempre es un placer escucharte y es un placer que gracias. Tantas caras conocidas, ¿verdad?, en una tarde como la de hoy. Mabel, yo te quería preguntar, porque se hablaba, pues, o sea, en estos días sobre todo, de la dificultad de muchas mujeres, ¿no?, de tener esa visibilidad y esos trabajos que se han hecho desde la sombra durante tanto tiempo y tal. ¿Tú te has encontrado a lo largo de tus años como experta, ¿no?, comunicadora científica, que por cierto me gusta mucho esa pequeña apreciación entre comunicadora científica y divulgadora científica? ¿Te has encontrado alguna situación o alguna experiencia o alguna historia que realmente te llegara y te sorprendiera sobremanera? Bueno, la verdad que no. Yo lo que sí tengo que decir que a lo largo de los años que llevo dedicada al periodismo científico, sí tengo que decir que no sé por qué las mujeres tenemos miedo a dar el paso hacia adelante, ¿sabes? Sí me he encontrado que a las mujeres científicas le cuesta, cuando yo les decía, venga, porque yo no es por nada, hago mucha patria de sexo, intento dar esa visibilidad a las mujeres, no porque sí, sino porque si veo que realmente su trabajo es importante y tiene por qué
hay que contarlo, pues quiero que lo cuente ella. Y lo que sí me ha pasado muchas veces es que la científica, no, yo no salgo. El compañero, que seguramente que sí, que se explica. Y me ha costado muchas veces, pero media hora y un buen rato de convencerle, decir, pero ¿por qué no? Vamos a ver, si tú eres la investigadora principal, ¿por qué va a salir alguien del grupo? También va a salir, ¿eh? Si tú quieres que salga, sale, pero vamos a sacar a los dos. Entonces, también tenemos que decir, y no es para echar piedras sobre nuestro tejado, pero sí que nos lo tenemos que creer más. En ese sentido, sí que me he encontrado yo en esa situación. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Si no hay preguntas, tengo que decir que estamos aquí. Dime. Carmen, estoy viendo a Carmen. Quita el micrófono, Carmen. Carmen, ¿puedes abrir el micrófono? Abre aquí el micrófono. Le voy a ayudar. Le voy a abrir el reactivar micrófono. yo. Debe de tener algún problema porque no me deja tampoco. Ahora sí, Carmen, sí. Bueno, Mabel, enhorabuena por esta conferencia y como periodista de como periodista de Canal Sur, mi pregunta es: ¿te es muy difícil llevar programas de divulgación científica precisamente que tenga que ver con las mujeres en el Canal Sur? No, ningún problema. De hecho, no es por darnos mucha coba a Canal Sur, pero creo que son de las pocas televisiones que apostamos por el tema de la ciencia. Tenemos un espacio emblemático en la televisión española y pionero, que fue Espacio Protegido, y está dirigido por un hombre, José María Montero, que es una persona que está totalmente convencido del papel de la ciencia. Ahí ha estado más vinculado durante mucho tiempo en el tema del medio ambiente, y Conciencia pues nació con ese fin, dar voz a la ciencia que se hace en Andalucía, que es muchísima y de una calidad impresionante, de verdad. Y sobre todo, pues, dar visibilidad a las mujeres también científicas. Siempre, lo que digo, siempre que una mujer tiene que aparecer, aparece por su propio mérito, no porque cuotas, no. Vamos porque son muchas las mujeres científicas que están ahí y que no se las conoce ni se las reconoce. No, yo me refería, Mabel, porque estás hablando de un programa de la televisión española donde recoge... No, televisión española no, Canal Sur. Ah, no, es que has hablado de televisión española. Ay, perdón, bueno, quiero decir en la televisión pública española. Que fue pionero en la televisión pública española. Ya, vale. Sí, ¿qué programa es qué programas y con qué, o sea, qué franja de horario y en qué programas son los que hay en Canal Sur donde precisamente se expone este tipo de trabajos de las científicas andaluzas? Bueno, en eso sí te doy la razón, no estamos en prime time. En eso sí te doy la razón. Nosotros estamos en el segundo canal, que eso pasa en todas las cadenas. Bueno, las públicas, porque tenemos que decir que las privadas realmente poco le dedican. Ahora sí se está dedicando más, por ejemplo, La Sexta sí que está apostando un poco, y está, por ejemplo, Boticaria García, que se está haciendo bastante famosa ya por estar ensapeando con el tema de los consejos científicos. Y nosotros sí, en eso sí que te tengo que dar la razón, que no estamos en prime time. Ese es quizás el siguiente paso. Lo que sí te puedo decir es que la ciencia en los informativos diarios, que yo estoy también en informativos diarios,
sí que cada vez mi pelea, y de hecho es mi frase en mi Twitter, a por los informativos diarios, que no sea una utopía. Yo peleo mucho porque la información científica esté en los informativos diarios y los informativos diarios están en prime time. En esta semana, pues, por ejemplo, todo lo que es el tema de Marte ha estado presente. Yo hoy he hecho informaciones sobre el Día de la Mujer y ha estado en los informativos, por ejemplo, locales de la provincia de Almería. Hoy también te puedo decir que, por ejemplo, en el informativo regional se ha hecho una información sobre el Día Internacional. Esta noche en el programa A Dos Voces se va a hablar de las vacunas y se va a hablar del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y después, por ejemplo, en la radio también tenemos un programa magnífico que es el Radioscopio, y también esa está en una franja horaria bastante buena. La televisión es muchísimo más complicado, pero también tengo que decir que por lo menos que haya un programa de ciencia en televisión es importante, aunque no estemos en prime time. A ver si llegamos algún día, a ver si en ese 2030 que tanto se dice que pueda haber, también llega esa igualdad también en los medios de comunicación. Sí, pero lo que tú me estás planteando es que efectivamente se hace mención, bueno, como acontecimientos como el día de hoy, como el 8 de marzo, como que haya en algún momento algo que merezca la pena o que sea un hito donde haya que resaltarlo, pero en realidad no hay un programa, como tú me estás diciendo, no hay un programa precisamente donde se ponga en valor a las mujeres científicas andaluzas o científicas a nivel nacional, que realmente que la ciudadanía vaya viendo eso, es decir, que puntualmente sí, pues esto es como las mujeres deportistas, que salvo en la televisión pública, pues si hay un partido de fútbol femenino, pues sí que te lo sacan en un telediario. Pero realmente no hay ni hay una emisión de un partido de fútbol, salvo que sea en Teledeporte, pero que en realidad no hay un espacio específico. No, sí lo hay. Sí lo hay, Carmen. Sí, es lo que te digo, sí. ¿Dónde lo hay? ¿A qué hora? Está el programa Conciencia, son los lunes en el canal ATV a las 9:30. Juan Antonio es ATV a las 9:30. A las 9:30 de la noche, es el segundo canal, ¿no? De Canal Sur, ¿no? Eso es prime time, pero en el segundo canal. Lo que pasa es que tenemos prime time, pero en el segundo canal. Lo que tenemos que luchar es prime time en el primer canal, que es lo que más cuesta. Yo ni conocía lo del segundo canal de Canal Sur. ATV, se llama ATV, Andalucía Televisión. Ahí se entró en el tema de los nombres por las cuestiones políticas. Unos querían que, pues se llamó Andalucía Televisión, y Conciencia, y llevamos ya muchas temporadas. Y yo estoy desde el principio haciendo reportajes, y ahí aparecen mujeres y hombres. Es un programa de ciencia, de la ciencia andaluza, hecha en Andalucía, e incluso hemos tenido también momentos de los andaluces fuera en el mundo. Es un programa de ciencia y se habla de ciencia. Ya. Sí, Carmen, doy fe de ello. Incluso soy como dice Mabel, soy un publicitador, un promotor muchísimo de ese, porque es lo que estamos hablando. O sea, escasean los programas de ciencia, y aún más todavía si tenemos que hablar de las mujeres. Pero bueno, poco a poco se va consiguiendo. Roberto Bracero, por su Antena 3, intenta meter ciencia y va concienciando a la gente. Y yo soy consciente de que es difícil romper la barrera de la publicidad, de lo que alimenta a la televisión, que es la audiencia. Y por desgracia, y siempre nos hemos reído, o se han reído, perdón, aunque me incluya, de la 2 porque presentaba documentales. Perdona, yo veía la 2. No sé, si soy un bicho raro, lo siento, pero soy así. A mí me gustan los documentales, y veo National Geographic, Discovery Channel y todos de ellos, porque son los que me alimentan, son los que me enseñan, los que me van. Pues, en fin, es una
pelea, ¿vale? Pero eso ocurre en cualquier medio de radio, prensa escrita o televisión. Y lo que están haciendo, conseguir lo que ha hecho Conciencia, que ya ha tenido varios premios otorgados. Códice le dio un premio en Semana de la Ciencia de este año. Por eso, porque no paran de luchar y conseguir mantenerse ahí, que ya, ¿cuántas temporadas lleváis, Mabel? Pues vamos por la 9ª, si no... 9 temporadas en televisión. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, ya es un premio más que logrado. Así que gracias, Mabel. Y bueno, perdona, ha habido alguien que ha levantado la mano. Sandra. Yo quería comentar también a Carmen que, por ejemplo, desde el año pasado empezamos un poquito así como experimentándolo, pero, por ejemplo, ya en nuestro tiempo, que está también en prime time, tenemos una sección de astronomía. Siempre nuestro tiempo se termina con astronomía. Eso te iba a decir, Mabel, que lo habías olvidado. No, es que quería guardarlo ahí para cuando... Quería guardarle la sección. Entre otras cosas, porque muchos de los que están conectados son de astronomía. He visto a alguien de Astronomía Sevilla, de Piconcillo, de Tomares y, por supuesto, de aquí de Cádiz estamos varios, de Jerez y de toda la zona. Exactamente. Así que Lo llevo la sección, la llevo yo con el editor, la llevamos entre los dos, vamos viendo un poco los temas que queremos. Y yo, por ejemplo, mi pelea también fue para poner el tema de la astrofotografía, por ejemplo, mi pelea también es visibilizar a las mujeres astrofotógrafas, que tenemos magníficas astrofotógrafas y astrónomas amateur, pero maravillosas, y fomentar esa ciencia entre todas, porque si hay una ciencia en la que la mujer lo tiene bastante complicado, es en la astronomía. Yo siempre lo digo, y es por la noche. No se ve bien que una mujer esté de noche. Sandra tiene una pregunta, Agustín. Sandra. Sí, Sandra, ha levantado la mano. Hola, buenas noches. Es que no sabía cómo levantar la mano, me lo ha dicho. Quería preguntar sobre el tema de geología, que es lo que a mí me toca. Y bueno, yo, por ejemplo, en la carrera éramos 4 chicas y el resto eran todos chicos. Y ahora que ha habido los terremotos estos tan cuantiosos en Granada y la poca cultura que se tiene de lo que hay que hacer en un terremoto, quería saber si en el programa de Conciencia vais a tratar el tema de cómo educar un poco a la población en este aspecto. El lunes se hizo un programa especial de terremotos. El lunes se hizo un programa especial. Si quieres, puedes entrar en la web, buscas Conciencia y verás. Y en el programa anterior se hizo una entrevista y era una geóloga, creo la responsable en la que estaba, es que ya me pierdo un poco. Y yo lo que quería lo que hablábamos antes con un poco lo que decía Juan Antonio de las actividades que se hace. ¿Por qué dije yo también lo de cultura científica? Si tenemos cultura, si la sociedad española es científicamente culta, ¿no demandaría que las televisiones tuvieran esos programas? ¿A que sí? Sí. Todos demandaríamos que tuviéramos programas de ciencia. Por eso es tan importante celebrar este día para visibilizar a las mujeres, para que las mujeres pues formen parte de la sociedad. Y que pues las pongamos también en valor en esos eventos de cultura científica. Tenemos que ir a la par en el tema de la ciencia y así pues la sociedad es bastante más crítica y más reivindicativa a la vez. Muy bien. Esther Lobato. Esther, ¿no te veo? Ah, sí, ahora, sí. Hola. Hola. Bueno, agradecerte, Mabel, me ha encantado. Me han encantado los datos, lo precisa, lo científica, que siempre... Sí, voy aprendiendo mucho de ellos. Sí, porque la parte emocional de las mujeres, que a mí me encanta que exista y que esté, muchas veces es la que se nos acusa para que no seamos como muy rigurosas. Y creo que has sabido de alguna forma volcar con la mayor sensibilidad y con la mayor, bueno, pues, conciencia, y a la misma vez pues muy concisa y muy científica. Y esto me parece importante que las mujeres también
hablemos desde ahí, ¿no? Desde los datos, porque eso es lo que la realidad también nos va marcando. Me ha encantado la esperanza que has dado de cómo vamos subiendo. Esto me lo llevo y me lo recojo, porque me parece una gran noticia y un halo de esperanza. Por otro lado, en cuestión de la ciencia, bueno, yo que recuerdo, no soy tan mayor, pero que recuerdo que de chica me decían que yo no importaba si suspendía matemáticas porque las mujeres no íbamos a tener para eso, me doy cuenta que hoy en día pues, el tratamiento de las niñas en los colegios es también bastante diferente y eso también está conllevando otra dinámica para que las niñas entren en la ciencia y en la informática, en todo lo demás. Yo me acuerdo el año pasado que intentamos hacer la conferencia y nos costó trabajo encontrar a una alumna de ciencia, porque queríamos hacer como varias generaciones y nos costó trabajo en la gente joven, porque efectivamente de informática solo eran chicos, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que me llevo ese halo de esperanza que has dicho. Y solo una pequeña aportación que yo creo, esto del el tema de la ciencia interesa y evidentemente es un tema de mucho interés, pero yo siento, esto es una apreciación muy mía, que con todo el tema del coronavirus y de las cuestiones médicas y de las cuestiones biomédicas, es como que se nos ha abierto una fuente a querer saber sobre otras cuestiones ya más científicas o más de dónde viene el virus, de dónde viene, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y a lo mejor esto es un filón para que de alguna forma la sociedad, como tú has dicho, tenga efectivamente una cultura científica, ¿no? Porque es como hasta que no lo necesitas, no lo usas, ¿no? Y yo creo que a lo mejor la pandemia, pues siempre pensando en que algo bueno o algo positivo va a traer, pues a lo mejor también trae cultura científica y sobre todo reconocimiento científico, que hoy veíamos dentro de la televisión, que yo veo mucho además también la 1, y en la 1 hay muchos programas igualitarios y también hay programas de ciencia. Hoy veía precisamente una noticia donde una de las biólogas o bioquímicas que había descubierto... Neurobiólogas. Sí, que había descubierto no sé qué, esto justamente no habían figurado. Y entonces decían con la pena de que en todo en este proceso que estábamos llevando tan doloroso, volvían a estar ocultas, ¿no? Y también pues, sí, es significativo. Yo te lo agradezco, Mabel, te agradezco muchísimo el halo de esperanza que nos has dado. Muchísimas gracias. Yo en ese sentido, por ejemplo, a mí de las cosas que me ha gustado de esta pandemia, simplemente es la única realmente, es que, por ejemplo, una de las voces más expertas y que siempre se consulta es Margarita Val, del Val. Me parece increíble. Yo creo que de esta pandemia van a salir muchas chicas que van a querer pues estudiar o biología o ser epidemióloga, ¿sabe? Yo creo que va a salir mucho porque esa mujer y aparte es siempre muy rigurosa y después también de lo que tú has comentado con el tema de lo de la educación, de que las niñas, si suspenden matemáticas no pasa nada, no hay ningún problema. En ese sentido creo que las nuevas generaciones va a ir cambiando porque, por ejemplo, nuestros hijos, mis hijas han hecho lo que han querido estudiar. Si han querido ser una de ellas médica, ha sido médica y ha estudiado lo que tenía que estudiar de ciencia. En el tema, por ejemplo, lo que sí que hay menos esperanza es en el tema de las tecnológicas. Ahí realmente sí que hay que trabajar mucho, porque tú lo has dicho con el tema de la informática. Y hoy hablando con una astrónoma, precisamente me dijo ella que, porque yo le decía, digo, pero ¿por qué en tecnología estamos, y en parte son las matemáticas, que menos mal que hemos visto que en PISA ya también el resultado está siendo bueno y a lo mejor en una década estamos ya hablando de otras cosas. Pero ella me comentó una cosa que yo no sabía y se la quiero trasladar a ustedes y tiene también parte de razón. En los años 60, la mayoría de las personas informáticas eran mujeres. Sí.
Y se ve en la película de la figura oculta, se veía que eran casi todas informáticas, vamos, eran matemáticas que se estaban metiendo en el mundo de la informática, son las que arrancaron IBM, vamos, consiguieron arrancar las máquinas de IBM. Pues en los años 60 la mayoría eran informáticas. ¿Por qué hubo un vuelco? Por los videojuegos, según ella me comentaba, según que se ve que lo han estado estudiando, y con el mundo de los videojuegos, los primeros videojuegos fueron muy, muy violentos, y las mujeres, la gran mayoría, pues es verdad, no tenemos esa sensación de, y es verdad, no somos tan competitivas a lo mejor, y a lo mejor puede ser algo negativo para nosotras, y no tan violenta en ese sentido. Pues los chicos fueron metiéndose más en la informática y las chicas fueron alejándose de ese mundo. Y un poco, en parte, fue donde se vio ahí un cambio bastante importante y que no terminamos de remontar. De hecho, mi hijo es ingeniero informático y yo le preguntaba, ¿y cuántas chicas hay? Pues nada, mamá, tenemos 3 chicas en la clase nada más. Digo, pero ¿son buenas? Dice, son unas máquinas. ¿Sabes? Que buenas somos buenas en tecnología, pero nos tenemos que creer, y creo que también un poco en la parte de la educación de la familia, los padres, las madres, tenemos que apoyar a nuestras hijas en ese sentido y decir, es difícil, sí, porque no vamos a decir que las carreras de ingeniería son fáciles, ¿no? Yo tengo en la familia también ingeniera, y no es una carrera que no es nada fácil, pero decirle, apoyarlas en todo momento, y no decir como te comentaba a ti, sí, bueno, si supieras matemáticas no pasa nada. No, tienes que aplicarte y aprobar matemáticas y seguir para adelante. Mabel, bueno, ahora ha levantado la mano Irene, pero es un tema que está suscitando bastante interés, y hay alguien que ha comentado, Rosario Peña, que no sé si ella mismo lo quiere decir, y es por no empezar con otro tema. Si ella quiere hablar, y si no, pues leo yo el mensaje hablando precisamente de este tema. Rosario, no sé si abres el micrófono. Perdóname, Irene, que no te paso. Y si no lo abre, pues sí, hola, buenas tardes, buenas noches ya. Hola, Rosario. Mira, nada, es que... ponte la cámara, que te veamos la cara, ¿no? Hoy es que tengo aquí los niños y me vuelvo loca con ellos. Bueno, vale, esa parte también es la que... Los niños no molestan, los niños no molestan. No, no. Dime, Rosario, dime. No, es que sí que es verdad que en la exposición que has hecho, sí que es verdad que cuando comentas el tema de la brecha en cargos ya de postdoctorado y demás, sí que es cierto que ahí estoy totalmente de acuerdo que las mujeres nos frenamos muchísimo, ¿verdad? Pero he escuchado por ahí algunos compañeros que han estado comentando el tema de las carreras universitarias, y yo, que nací en los 80, vengo de una familia, vamos, súper humilde, que mis padres no tenían formación prácticamente ni nada. Yo siempre estaba alentada a hacer lo que yo quisiera. Crecí con el referente de Charles Darwin, porque yo quería ser como él. No solo yo, sino yo creo que, no sé por qué motivo, compañeras de mi clase queríamos ser biólogos todos, no sé por qué. Se ve que ese día la profesora nos expuso aquel tema tan bien que nos encantó, y crecimos con esa imagen, ¿vale? Que sí que es verdad que era un referente de hombre, pero bueno. Y bueno, y yo he estado en la universidad, he estado rodeada, yo soy ingeniero químico. Me metí también por temas, hice el máster de técnico de gestión medioambiental, también soy técnico de prevención de riesgos laborales, y sí que es verdad que está un poco en un mundo de hombres en el tema laboral, pero en la universidad, en mi carrera, el 70% éramos mujeres, y además con unas notas, pero notazas. O sea, y éramos todas de ingeniería y de números, y era lo que más nos encantaba, ¿no? Y mis amigas, mi grupo de amigas, pues tengo amigas que son científicas, tengo una que es premio Ramón y Cajal aquí en España, o sea, de verdad que a día de hoy no creo que las niñas no elijan ese tipo de carrera, esté condicionado ya por un tema de género, no sé. Creo que más un tema de salida profesional, porque es verdad que los ingenieros, por ejemplo, te hablo de mi profesión,
hay muchos ingenieros, ¿vale? Y aquí en España, pues o te tienes que ir o optas por otra rama, ¿sabes? Que no sé cómo trasladároslo, ¿vale? Y Pero, no creo Que no hay salidas, ¿no? No hay salidas. Sí, Rosario, pero yo te pregunto una cosa. ¿Tú crees que hoy en día, y te voy a ir a la parte de la maternidad, ¿vale? ¿Tú crees que hoy en día en una empresa con 2 currículum delante de igual forma, y ahí voy al género también, sí. ¿tú crees que a igual currículum un hombre y una mujer, el empresario elige primero a la mujer que al hombre? No, eso no, No. para nada. Ahí está, ya, ahí me está dando también yo en el nivel laboral no te digo que no, pero el tema de elegir carreras, no creo que, no sé, yo creo que las chavalas no se plantean ese final, no sé, es la sensación por lo que a mí me rodea, ¿vale? Es lo que yo... Es que eligen la carrera, hay veces que eligen la carrera según vas viendo también la salida laboral. ¿Entiendes? Entonces, se ve que las carreras que además, si son más tiempo, que tienes que estar más tiempo estudiando, porque la ingeniería superior está aún más años, está más tiempo, te quitan más tiempo es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Esta carrera tiene más salida, pero son más años, es más complicado. Y además después dice, a la hora de estar en el marco laboral, si yo, porque como voy a ser madre, pues a mí ya no valgo, no valgo. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero que no creo que sea, que hay el punto, no sé, no creo que dependa de una carrera científica o una que sea de letras, por no sé cómo trasladártelo, ¿vale? Creo que el tema de la brecha de género está, en mi opinión, en todos los ámbitos, ¿vale? No solo... Sí, en todos los ámbitos está. Lo que pasa que el tema de la carrera científica es que una carrera científica es dura. Es que la carrera científica es muy dura. Y entonces, ver que en una carrera tan dura se te ponga porque, por ejemplo, tú quieras ser madre, o simplemente porque eres mujer, y te digo, esos casos, aunque no son muchos, pero yo, por ejemplo, he entrevistado a una científica ahora mismo que yo le dije, bueno, has tenido un acoso y tal, dice, no a lo mejor acoso sexual en el sentido como decía antes, que también lo ha habido, pero sí me he visto que en la etapa predoctoral y doctoral mis opiniones no pesaban lo mismo que mis compañeros. Yo tenía que demostrar siempre mucho más de lo que tenían que mis compañeros demostrar. Entonces eso, al final, si tú no tienes una capacidad, que ella, lo decía ella también, si tú no tienes una fortaleza psicológica, al final dices, mira, lo dejo, me voy. Y entonces esa tijera que antes, esa gráfica que veíamos que se te iba separándose tanto los hombres y las mujeres, pasa mucho eso. Y hay algunas que, por ejemplo, en vez de coger la carrera científica, se quedan en el ámbito de la educación en la universidad, que bienvenidas sean también, porque eso es maravilloso, pero muchas se ven obligadas por eso. Mabel, vamos a pasar la voz a Irene, aunque yo he levantado la mano como matemático y sé que hay otra matemática al menos aquí. Me gustaría también saber su opinión sobre lo que hemos estado hablando antes de las calculadoras y las informáticas, que tengo también mi opinión. Irene, por favor. Muy breve, yo solamente darte las gracias por la charla, por las gráficas que has puesto. Me imagino que conoces el proyecto Oceánicas. Sí. Que hicieron el primer encuentro en Málaga en octubre. Y bueno, para el que no lo conozca, pues simplemente yo, que trabajo en oceanografía, obviamente tiro hacia mi campo, como todo el mundo. Simplemente comentaros que es un proyecto que lo había empezado el Instituto Español de Oceanografía, y lo que quieren es divulgar el trabajo de las científicas españolas dedicadas al estudio del mar. Y bueno, en octubre hicieron un primer encuentro y contaban historias. No sé si tú, Mabel, estuviste en el encuentro en octubre. No pues estuve. Contaban historias que yo sinceramente no me imaginaba que en el año 2019, que fue cuando ocurrió esto, puedan seguir pasando historias de este estilo. Contaban una historia de un grupo de científicos y científicas, oceanógrafos,
que estaban en una campaña oceanográfica. Esto es, pues básicamente nos metemos en un barco para hacer estudios de lo que nos toque. Depende de tu rama, pues de la parte de química, física, biología, geología, depende de tu especialidad. Bueno, pues había una chica con unas mallas y una camiseta en su turno de trabajo y sufrió acoso sexual. Fue a contárselo al capitán del barco y la reacción del capitán del barco fue prohibir que las mujeres se pusieran ropa ajustada en la campaña. En lugar de castigar al acosador sexual, pues... Exactamente, eso lo dice todo. Lamentablemente estas es una historias pena. siguen pasando. Todavía siguen pasando. Sí. Y claro, y hay que denunciarla. Y te digo que pues, el movimiento MeToo, por ejemplo, además en centros de investigación súper importante, que realmente a mí en el tema de la ciencia, a mí eso, yo qué sé, yo la veía cuando empecé en el mundo del periodismo científico, yo veía la ciencia como ajena a los males y a los pecados humanos, ¿no? Y me he dado cuenta que se reproducen todos. Como decía antes Rosario, está en todos los sectores. Lo que pasa que todas las carreras son difíciles, pero yo veo que la ciencia es dura porque muchas veces los logros científicos vienen después de muchos fracasos y de muchos años. Una de las cosas que yo me ha ayudado incluso hasta en mi vida, el pausarme y cogerme con tranquilidad, porque el periodismo, Virginia también lo puede decir, ser los primeros, el que damos primero la noticia, la primicia, la exclusiva. Y en ciencia, yo cuando empecé, yo le decía, digo, bueno, pues ¿cuándo me vas a dar resultados? De 4 o 5 años, digo, digo, 5 años, 5 años. Y ahora pues voy todo lo contrario, cuento pues lo primero, esta investigación y tal, y digo, pero bueno, nos quedará todavía un tiempo hasta poder ver los resultados y tal. Y ya directamente cuando me empiezan, no, este proyecto empieza ahora y tal, digo, vale, venga, pues yo me lo apunto y voy a apuntarme aquí para dentro de 4 años, ¿tú crees que 4 años ya? Venga, pues 4 años, ¿sabes? Entonces, pues claro, eso es que la carrera científica es dura, y entonces, pues claro, verte en esa tesitura es lamentable y simplemente que todavía, pues eso, por llevar unos pantalones ajustados, por Dios, es que estamos en el siglo XXI, señores. Muy bien. Voy a ceder mi turno, aunque me tocaba, a Rosa María Mateos, que también ha pedido la palabra. Así que... Bueno, muchas gracias. Bueno, también quería felicitar a Mabel por la charla, me ha parecido muy interesante y gracias también a Juan Antonio que me invitó y estoy encantada, ¿no?, de haberte escuchado. Un poco en la línea de lo que comentaba Rosario, bueno, y lo que le contestabas, ¿no, Mabel? Creo que lo importante, bueno, yo en mi caso tampoco como bioquímica he encontrado inconvenientes ni dificultades respecto a otros compañeros en la carrera, pero las dificultades han venido después, bastante después, justo cuando decides pedir proyectos. No en todos los centros se permite pues los postdocs soliciten proyectos y bueno, ya no postdocs en general, sino qué casualidad que la mayoría de esos postdocs que queríamos solicitar proyectos éramos mujeres y casi que hemos tenido que esperar a esa coletilla de muchas de las nuevas leyes y las nuevas convocatorias que ponen que si pones de cabecera de IP, de investigadora principal a una mujer, ahora sí hay una avalancha de mujeres investigadoras principales y bueno, aunque a mí personalmente no me gusta que tengamos que recurrir a ese tipo de puntos dentro de una convocatoria, porque no se nos debería de valorar por ser mujer, sino por el trabajo que hacemos, pero sí que de momento yo considero que ha sido relevante. Es que encima además, pues lo que tú dices, después los compañeros hombres te critican, claro, te han dado el proyecto porque tienes tal. No. Totalmente. No es así. O que te den el proyecto, como me ha pasado a mí, y como lo liderábamos, bueno, en mi caso yo era la investigadora principal y el co-IP, mi compañero era hombre, pues
la gran mayoría felicitaron a él y a mí no, o sea que también, pero bueno. Eso es para decirle que, vamos a ver, ¿dónde estábamos? No decías que me lo habían dado a mí por mujer y ahora porque felicitas a mi compañero, ¿no? Pues eso sí que lo he visto yo mucho en los grupos de investigación, ¿no? Y de criticar mucho a mujeres, y además mujeres que he visto yo que han llevado dinero pero a mantas a la universidad y ser criticadas pues porque dicen, pues claro, te lo dan porque eres mujer. Entonces, es que ¿dónde estamos? Es que es como diciendo, bueno, si nos quedamos atrás, pues nos quedamos atrás. Si nos echamos adelante, pues nos echamos adelante. Ya llega un momento en el que yo creo que, y por eso creo que es importante este Día Internacional, que es echarnos a la espalda, la crítica y ancha castilla. Para adelante. Muchas gracias. Perdonadme, un pequeño inciso. Esta lanza no es solo para romper el género por el tema del hombre, sino también, y por desgracia, y Irene Lázaro, una viróloga que está en el CAP, en el Centro de Astrobiología de Madrid, precisamente chateando conmigo en el Twitter por el tema de este Día del Día Internacional de las Mujeres, saltó una científico, no recuerdo exactamente, bueno, no la conozco personalmente ni de nada, esta persona, pero hizo mención a la labor de la mujer como madre y reproductora de la especie, anteponiéndose a la labor de la mujer en el trabajo, como diciendo, me parece muy bien que tengas una cultura y que hayas conseguido unos logros universitarios, pero tu misión en la vida es esta. Y ese estereotipo también debe de acabar. O sea, esto, al fin y al cabo, estamos hablando de cultura social, ¿vale? Yo he tenido la experiencia personal de vivir, de decir, yo te he dado unos estudios, estás tú muy bien ahí, pero lo tuyo es tener familia, tener una familia. O sea, no sé, es un poco claro que está claro fuera del contexto. Entra dentro de la cultura y del género, por supuesto. Yo me he criado en un ambiente donde todavía el machismo proliferaba y era superior al tema feminismo. Pero, bueno, por suerte la cultura, el tiempo, me ha sabido reconducir un poco y quitarme de ese estereotipo. Y bueno, y si he hecho algo malo en unos años, por decir, una vida anterior, pues intento resarcirlo ahora y corregir mi error y daros la oportunidad, dar la oportunidad que tiene. Como dije antes, me dio muchísimo coraje descubrir que había muchísimas mujeres científicas y no haberlo sabido antes. Pero es que encima las mujeres, que como en la gráfica del Instituto Nacional de Estadística, es que somos más. Es que ya muchas veces hablamos del 50%. No, señores, es que somos más mujeres que hombres. Pero las mujeres, no por nada, no queremos eso tampoco. Yo creo que todas las que estamos aquí no queremos ser más. Simplemente queremos ser iguales, tener las mismas oportunidades, no por ser mujeres que nos quiten esas oportunidades. Ni decir, no, bueno, como eres mujer, pues eso, no estudies matemáticas, no pasa nada, o no estudies química, o no estudies física. ¿Por qué? Vamos a ver, o quitarte la ilusión, uy, pero es que eso, yo eso lo he escuchado, uy, pero es que eso es muy difícil, pues te vas a dedicar y después que se te va a pasar el arroz, es que cuando te des cuenta te vas a estar en 30 años. Pues no, Irene me invitó un año a la Universidad de Cádiz, una charla, un taller que ella tenía, y a raíz de ahí una exposición que montaste, Irene, en el hall de la Universidad de Ciencias, precisamente de mujeres científicas. Y bueno, me propuso llevármelas, en aquel momento tenía otras exposiciones y no surgió, pero que sí que perfectamente me hubiera encantado tenerla, y si aún tienes disponible esa exposición, siempre tiene cabida poderla poner algún día. La tengo, te la mando. Una cosa que, Irene, que por ejemplo, la primera oceanógrafa de España que se montó en una expedición era almeriense, era andaluza. Sí. Y gracias al estudio ese que empezó el instituto, se han empezado a visibilizar gente, pues por ejemplo, pues eso, que tierras que también después te das cuenta que territorios que muchas veces se dedican, por ejemplo, Almería se le identifica muchísimo con el tema de la agricultura, y aquí, que yo la verdad que empecé el periodismo científico por la parte de la agricultura, y cuando ya me fui metiendo digo, madre mía, pero si es que hay un montón de ciencia, si tenemos la única provincia de Andalucía que tiene 2 ICTS es Almería, es la plataforma solar y es Calar Alto. ¿Sabes? Que incluso después por territorios incluso, pues después también hay como hasta también discriminación en el tema de la ciencia.
Bueno, Agustín, ¿cómo vamos de orden? Tú, María y Mechi, que había levantado la mano. Sí, efectivamente. Yo prácticamente es un inciso de lo que ha estado comentando antes Mabel, como matemático que soy, aunque después voy a pasar la palabra a una matemática que también hay en la sala, que puede dar otra opinión. Pero bueno, lo de las calculadoras en la época de la NASA, mi opinión personal, sin que sirva de nada, es que a los matemáticos no nos gusta calcular. Y las matemáticas que se dedicaban a hacer los cálculos era el trabajo más tedioso, efectivamente, por desgracia. Aunque, a las mujeres. Pero eso no quiere decir que no te guste. En general no te gusta, no es que no te guste realizar esos cálculos, es que te gusta más pensar que tener que hacer las operaciones. Entonces, ese es un posible tema de por qué. ¿Por qué, habiendo esa oportunidad, como vio esta mujer perfectamente, de ser una pionera informática, eso no ha seguido? No sabría contestarte, porque la verdad es que ella sí vio que el futuro era cambiar el cálculo por los algoritmos, por saber hacer los algoritmos, no por tener que saber hacer los cálculos. Entonces, está con nosotros porque la he invitado yo, bueno, y estuvo en un punto azul, María Rosa Durán, que es matemática, investigadora de aquí de la Universidad de Cádiz, y me gustaría saber su opinión sobre esto y sobre varios temas que has comentado tú sobre por qué las mujeres no se meten en matemáticas, y ella se ha metido en matemáticas y es ahora mismo uno de los referentes de Recaído Cero de la leucemia infantil, de usar las matemáticas para curar la leucemia. Así que, María Rosa, te paso la pelota. Bueno, Mabel, darte la enhorabuena y gracias a Juan Antonio y a Agustín por haberme invitado y haber escuchado tu charla, haber nombrado tanto las matemáticas, las mujeres matemáticas y todos esos números, todos esos datos, pues a mí como gran matemática me apasionan, me gustan y todo. Habéis hablado de tantas cosas que no sé ni por dónde empezar ni nada, simplemente a lo mejor un poquito deciros que yo desde pequeñita tenía muy claro que quería ser matemática, lo tenía súper claro, creo que con 10 años, y incluso hasta cuando estaba en el instituto, todas mis amigas, como tú has comentado, Mabel, pues optaban por las ramas de periodismo, las ramas de psicología, tiraban, y yo del tirón pues para lo tecnológico. Incluso me vi muy sola en Sevilla, ¿no? Estudiando la carrera, porque claro, yo estaba en el campo de Reina Mercedes y ellas estaban pues en Ramón y Cajal, en La Cartuja, estaban en otros puntos. Pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Fue la verdad que muy dura la carrera, no te voy a mentir, tuve que sacrificar mucho tiempo, entre comillas, pues de ocio, de fiestas, de historias, ¿no? Y centrarme en los estudios. Y nada, también tuve la oportunidad de llegar a la Universidad de Cádiz, poder hacer mi tesis doctoral en el campo de la oncología matemática y tampoco te voy a mentir, ¿no? Que te encuentras con muchísimas piedras, muchos baches en el camino por ser mujer, por ser madre. Tengo también 2 niños pequeños, hice la tesis doctoral embarazada de uno. ¿Qué te voy a contar? Una aventura. Pero sí que he tenido a lo mejor mucho apoyo de mi familia, de mi madre, de mi marido. También he sacrificado tiempo, a lo mejor que hay gente que no lo puede entender, ¿no? En vez de pasear pues con mi niño el fin de semana o las tardecitas, pues ya aprovechaba, lo mejor daba el pecho, venía mi madre y se lo llevaba a dar una vuelta. Y yo me ponía pues a estudiar, a investigar y es lo que elegí. Y no me arrepiento. Sí que ahora pues las cosas van cambiando un poquito. Después, como tú también has comentado, empecé un proyecto hace 3 años de Recaída Cero, matemáticas contra la leucemia infantil. Al principio no había resultados, ¿vale? Y porque claro, hay que tener mucha paciencia. Eso sí, para esta carrera científica hay que tener una paciencia enorme. Y nada, ahora pues 3 años que llevamos, pues cuento con un equipo bastante multidisciplinar, bastante amplio y 2 personas que están a mi lado y que también me ayudan al día a día, ¿no? Por
pues eso, pues a lo mejor si un día tengo que salir corriendo para allá a por mi niño porque está malo, pues puedo apoyarme y puedo dar la responsabilidad a las personas que me acompañan para que sigan el ritmo del trabajo. Y eso, no sé si algo más, Agustín o Mabel. Pues eso, daros las gracias. Yo creo que, vamos, el testimonio que has dado es un poco también ejemplo de este Día Internacional, ¿no? Porque tú has podido elegir y además, por otro lado, has dicho, has sacrificado y la gente no lo entendía. Eso es lo que hay es lo que realmente hay que cambiar en la sociedad. Que la gente vea como normal que una mujer pues también pueda estar echando su rato en los algoritmos y en los cálculos matemáticos. Y después, pues esta conciliación que tú has conseguido en tu trabajo es lo que tiene que ser también, que haya posibilidad de la conciliación de la vida laboral y familiar. Sí tengo que decir que eso es verdad y eso sí se está viendo un cambio y eso le echo un bravo a los hombres científicos, porque muchas veces he entrevistado a muchos también y hay veces que te he dicho, oye, pues mira, vamos a quedar sobre las 5 de la tarde, ay, no puedo, me toca recoger los niños. O hoy, pues no, mira, es que el jueves no puedo porque el jueves mi mujer le toca gimnasio y me tengo que quedar con los niños. Digo, y aparte los felicito. Y le digo, tío, has ganado muchísimos puntos, eres un científico maravilloso, porque además eres un tío estupendo. Entonces, eso yo creo que eso es lo que poquito a poco la sociedad tiene que ir consiguiendo. Y si tú, y por cierto, me vas a dejar porque ese tema me ha encantado, ¿eh? No sé si te han hecho algo en Cádiz o no, que no, yo voy a intentar que podamos hacer algo porque me parece un tema ya periodístico muy, muy, muy interesante. En un punto azul la acabamos de entrevistar, Ah, vale, vale. Sí que me han hecho algunas entrevistas, pero por ejemplo estamos en un momento bastante importante del proyecto, que Agustín y Juan Antonio pues lo conocen. Es que ya sí hemos pasado por un periodo de recogida de datos de niños con leucemia a nivel nacional de toda España. Hemos desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que puede detectar el potencial de niños que tienen recaída. Y claro, juntar las matemáticas con la medicina, con la biología, con la química, con tantas cosas, pues es un poco, entre comillas, distinto, pero realmente es la investigación que se requiere hoy en día, la investigación multidisciplinar y que haya cooperación entre distintas áreas. Eso es fundamental. Hoy mismo me han hecho una entrevista a Isabel Nozzi, que es compañera tuya de radio. Su radio, sí, Isabel. Sí, pequeñita, de 6 minutos, porque ella me quiere mucho, me ayuda muchísimo en estos años a divulgar, bueno, como tú has explicado, a dar a conocer, a comunicar mi proyecto y eso, es un proyecto que nace hace 3 años con financiación cero y que poquito a poco, después de muchos palos, pues tenemos un ITI, hemos tenido dinero de un crowdfunding del FECI y tenemos también a la Asociación Pablo Ugarte, que financia 28 proyectos de cáncer infantil y nosotros somos uno de esos afortunados. Que ese es otro tema muy largo, la financiación en la ciencia, eso sería para cortar. Eso es muy importante. Mucha tela, pero eso también, la cultura científica de un país es importante, porque si la gente, como decíamos antes, sabe de ciencia, pues pide información de ciencia, pero también hace que cuando haya unas elecciones, mire dentro de los programas políticos quiénes, ¿sabes? Que la gente sepa y yo creo que eso, por ejemplo, la pandemia se va a dar cuenta también un poco, aunque después siempre está el politiqueo en general, pero la gente se está dando cuenta que realmente, porque el otro día me decían, es que España la vacuna, digo, lo que tiene nada más que invertir en turismo, en bares y en ladrillos. Claro. ¿Qué países han invertido en ciencia? Digo, ¿quiénes están haciendo la investigación en las vacunas? ¿Quiénes las está produciendo? Los países que han invertido en ciencia. Ya está. No hay otra. Por eso decía la última frase de sin ciencia no hay futuro. Así de claro, ¿eh? Mabel,
Está claro que esta mujer tiene que tener un programa ya en Conciencia. No, Vete preparando algo porque María tiene que estar en Conciencia. Que si la tele si nadie de la tele la ha sacado, llevamos yo ya. Como tú dices, los que queremos ciencia, demandamos ciencia, ¿no? Pues te estoy demandando ciencia. Vamos, yo es que me la estaba, yo ahí mi parte periodística estaba, digo, tengo que hablar con ella al final de la charla. Bueno, venga, doy paso a Merchi. Eso es, tenemos otra mano levantada. Bueno, antes de Merchi estaba quizás la concejal de Fernández, ¿no? Había levantado la mano. Luisa, pues le toca a Luisa. Sí. Bueno, yo quiero dar las gracias a Mabel Ángulo Rodríguez por la conferencia. Ha resaltado muy bien la desigualdad que las mujeres tenemos en este campo y tengo que decirte que ha sido una conferencia muy amena, interesante y entretenida en este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. También aprovecho para recordaros que en el mes de marzo el Ayuntamiento de Rota, la Delegación de Igualdad, tenemos pendiente una exposición de pintura de arte planetario con la autora Julia Moreno Artiago. Muchísimas gracias también a los que habéis hecho posible que esta conferencia se haga hoy aquí en Rota. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. La agradecida soy yo en todo momento. Bueno, pues Menchi creo que quería hablar, había abierto el micrófono. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias de nuevo a Juan Antonio y a Mabel, muchísimas gracias. Me ha encantado ver lo necesario que son los números, ¿no? Y porque a veces puede parecer que estamos exagerando las mujeres y no es así. Los números lo dicen, ¿no? Así que es muy necesario. Te quería felicitar por eso, Mabel, y aparte transmitirte lo contenta que estoy, que haya mujeres como tú en una profesión como la tuya, que creo que tiene una responsabilidad enorme en la cuestión de género, porque la gran masa, la gente a los que oye es a ustedes, ¿no? A ustedes ustedes son los que transmiten todo lo que la gente, el mundo está escuchando, ¿no? Entonces es muy importante cómo se transmite. Y te digo porque me encanta ver que tú estás hablando y trabajando en esto, porque desgraciadamente hay gente en tu misma profesión que por desconocimiento, no sé por qué, mira, te comento una anécdota que me ha pasado ahora hace poquísimo. He estado colaborando, porque no soy miembro, he colaborado porque me gusta el tema, con la Universidad de Barcelona, con la arqueóloga Margarita Díaz Andreu, que está haciendo un trabajo, si te metes es muy interesante, se llama Arqueólogas, y está recuperando todas las figuras en la arqueología, femeninas por supuesto, de los años 60 para atrás. Está recuperando todas estas mujeres que son invisibles, estas arqueólogas. Y me he dado cuenta que realmente han sido invisibilizadas y siguen siendo invisibilizadas, porque Margarita me da un nombre, no voy a decir ahora mismo el nombre de esta mujer, de una arqueóloga, una investigadora, para investigar, a ver, valga la redundancia, a ver si está viva, si no, qué ha pasado con ella, y ponerla en la lista de pioneras en arqueología en España. Me pongo a investigar, busco, no encuentro prácticamente nada de ella. Ella fue la que prácticamente sacó afuera todo el tesoro más importante que hay en Huelva, en la provincia de Huelva. Después llegó su marido, el que fue su marido, y los dos han trabajado en este yacimiento tan importante en los años 60, pero ella es la que realmente comienza ese trabajo, ella es arqueóloga antes que él. En dos artículos que encontré, uno en un periódico de Huelva y el otro en uno que se llama... que es online, Andalucía, Información de Almería, creo que es. Sí. En los dos se habla
se da solo el nombre de él y jamás se la nombra a ella en ninguno de los dos periódicos. Pero artículos extensos de 2 páginas hablando de todo el yacimiento y del descubrimiento, y ella está totalmente desaparecida cuando fue ella, no él, es que fue ella. Él llegó después, él trabajó muchísimo, él después fue el que floreció en esto prácticamente, ¿no? Tomó el papel porque lo valía, ¿no? Lógicamente, lo valía, él ya ha fallecido. Lo que a mí me dio muchísima impresión es que a ella directamente la quitaron absolutamente en los 2 artículos que dieron, tanto un periódico como el otro, cuando ella fue la figura. Entonces creo que es tan importante que el periodismo en eso sea más serio. Por eso agradezco tanto que haya gente como tú, ¿no? Porque es a ti que escuchamos todos, es a ustedes, a los periodistas, ¿no? Entonces muy, muy importante. Y eso realmente fue muy chocante para mí, ver que ella la han desaparecido, ¿sabes? Del panorama arqueológico. Sí, ahí tengo que decir que bueno, pues que el tema de la especialización es uno de las patas cojas del periodismo en los últimos años en España. Y después también, pues, también tengo que decirte que es mi condición de mujer. Yo soy feminista y entonces pues no soy feminazi, como el término que no me gusta nada, pero de algunos que dicen, yo si el hombre es el hombre el que tiene, pero si hay hombre y mujer, ¿por qué no va a salir una mujer? Eso lo tengo claro en el tema de la investigación. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me fastidia muchísimo que estamos en España, que yo, por ejemplo, ahora cuando voy a las entrevistas y demás, dicen el primer apellido y punto. No te ponen y yo digo, oye, que hay mujeres, digo, hay una madre que te ha traído a este mundo y seguro que le costó muchísimo traerte a este mundo. Un poco te lo digo porque incluso parece que no, pero también eso es una parte que se está perdiendo, ¿sabes? Que claro, si en España, lo que es la cultura nuestra, tenemos los 2 apellidos, ¿por qué vamos a perder el apellido de la madre? ¿No? Claro, que ya bastante es que la segunda generación se pierde. Pero es un poco significativo también de lo que la sociedad pues muchas veces piensa también de nosotras, ¿no? Exactamente. Y ahí yo, pues, sinceramente creo que por ejemplo, en el tema ese, pues, por ejemplo, yo estoy trabajando con un compañero también, que es el que lleva el aula de divulgación de la universidad. Estamos haciendo cursos de verano de divulgación y comunicación científica, pues para que las personas, los compañeros, tanto investigadores como periodistas, se vayan especializando en ciencia y sepan cómo contar la ciencia, porque la ciencia no se cuenta igual que otras informaciones, no es igual. Claro. No, lo impresionante de esto es que ella fue la que en realidad ha descubierto y ha hecho todo, y ella es a la que se la quita. Pero es la tónica, ¿no? Si te has dado cuenta de lo que más o menos de lo que he puesto es la tónica general en la historia de las mujeres científicas. Jocelyn Bell mismo, Jocelyn Bell está viva. Claro, exacto. Es una tía que yo no sé cómo no tiene, yo la admiro muchísimo porque después, incluso después cuando le dieron uno de los grandes premios, dedicó ese dinero que le dieron de uno de los premios, que es que ahora no me acuerdo, pero fue un premio de estos gordos, lo dedicó a crear unas becas para que las mujeres pudieran seguir hacia adelante sus carreras científicas y no le pasara lo que ella le pasó. Que incluso ella le puso un poco de humor diciendo que, bueno, que no se le puede dar premios Nobel a los estudiantes, a los doctorandos. Por Dios. Vamos, le das el premio Nobel a 2 de tus compañeros y tú que fuiste la descubridora de los púlsares, no te dan el premio Nobel. Sí. Tiene tela, Es terrible, terrible. Pues imagínate en una persona y te estamos hablando de una cosa, un descubrimiento, pues imagínate en un descubrimiento como de esta arqueóloga, pues el ejemplo que he puesto antes, 3 arqueólogas y el arqueólogo Rodolfo Aguilar, no sé cuánto, las otras 3 no existen, no tienen ni nombre. Sí. Es tremendo. Sí, es de vergüenza. Es tremendo. Bueno, nada, muchísimas gracias, Mabel. Yo los saludo a todos porque me tengo que ir. Gracias. Muchas gracias.
Mercedes, encantado de saludarte. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Mercedes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Por aquí alguien levanta la mano, alguien quiere comentar algo más, si no, daremos finalizada. Aunque yo tengo alguna pregunta que te puedo hacer. Yo como matemático me gusta hacer preguntas comprometidas y preguntas a veces complicadas, pero es que me gustan, pues, ¿cómo decirte? Ese revuelto de ideas en donde cualquier cosa sale y a ver qué tal. Tú como periodista, seguro que dedicada a la ciencia, pero conoces la política, la economía, y en todos estos campos, pues digamos que se está, si no presionando, acordando o incluso imponiendo que el 50% sea hombre y mujer. Y tú en alguna de las momentos de la charla lo has comentado, sobre todo en puestos directivos. Pero, claro, el problema no lo tenemos solo en puestos directivos. El problema lo tenemos, por ejemplo, en el caso que has hablado de la informática, que no hay mujeres. ¿Tú crees que habría que poner, igual que hay unos números clausus para entrar, porque no hay plazas suficientes para todos los alumnos o no va a haber salidas para todos los alumnos, el que en la entrada a la escuela de informática la mitad sea hombre y la mitad sea mujer? ¿O un 40, un 60, un porcentaje? Yo creo que cuando no hay es porque no puedes obligar a las mujeres a estudiar algo que a lo mejor no quieren. Lo que se hace, por ejemplo, con este día es fomentar y decirle a las mujeres, a las estudiantes, oye, esta carrera que es factible, que a lo mejor puede ser una de las personas que te gustan las matemáticas, pues oye, en vez de a lo mejor estudiar matemáticas, pues informática puede ser una salida en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo te hablo de la Universidad de Almería. Las matemáticas, por ejemplo, antes no tenía números clausus y ahora tiene números clausus. ¿Sabes qué? Hay cosas que se están haciendo bien. Se están haciendo bien todo el tema de lo que comentaba antes de Fundación Descubre, todo lo que son las actividades de la Semana de la Ciencia, de la Feria de la Ciencia, todo eso está haciendo que las chicas y los chicos pues no le vayan teniendo miedo a esas asignaturas, ¿no? Y yo lo digo por mí misma. Yo no tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida cuando estaba estudiando. Y era buena en física y tenía buenas notas en química también. Las matemáticas fue lo que me truncó un poco, a lo mejor, el decidirme... Las malas de la película. Pero no por eso, no, que eso también, no te lo voy a decir ahora por profesor, pero que hay veces también que los profesores te determinan mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, fui siempre bastante normalita en matemáticas, no pasaba del bien, y tuve un profesor magnífico en tercero de BUP, que yo soy de BUP, y ahí sacaba notables en las matemáticas. Y entonces te das cuenta que muchas veces después también, dentro de la educación, el profesorado juega un papel muy importante después también por dónde va enfocando tu carrera, ¿no? Porque yo hice un bachillerato un poco de esto, historia del arte, con matemáticas, con física, que la gente decía, digo, mira, es que no sé lo que quiero estudiar, ¿no? Y al final, pues mira, me decidí por el periodismo, que le toco un poquito palos de todo, y de hecho pensé, porque a mí también me iba mucho la medicina, y yo decía, y los idiomas me gustaban mucho, y digo, bueno, periodismo, utilizo idioma, pues periodismo científico, y al final pues me decanté por el periodismo, pero que a lo mejor si me hubiera ido en el bachillerato las matemáticas un poco mejor, pues a lo mejor me hubiera dado por las ciencias, hacer algo de ciencias, ¿no? Y eso también es importante, y creo que también se está viendo que el papel de los profesores en la escuela y en los institutos, cada vez más involucrados en este tema, es muy importante, y muchas mujeres que se están involucrando en todas estas actividades, ¿no? Muy bien. Bueno, la pregunta no era con mala intención, sino era con el tema no, para nada, no me la he tomado por eso. ¿Qué pasa en América, por ejemplo, de que, no es que la mujer sea minoría, pero en América, por ejemplo, a los hispanos, o sea, reservan plazas que aunque no se ocupen, no se ocupan, para asegurar que haya un porcentaje de personas que entren en determinadas carreras.
porque a veces hay una cosa muy importante que la mayoría de la gente, vamos, es una opinión personal, no se da cuenta que cuando tú entras en una carrera es cuando te das cuenta si te gusta verdaderamente o no y cuando sabes si vales para eso o no. Y mucha gente la rechaza, como tú dices, de antemano, quizás dentro del círculo, en este caso de la mujer, pues porque no tenga salidas o por las problemáticas que has planteado. Así que, bueno. Pero es que informática realmente es una carrera que incluso, te digo, hasta en los hombres cuesta, es una carrera que cuesta. Y yo te digo porque... Te lo digo porque, como he dicho antes, mi hijo es ingeniero informático y yo, la verdad, que lo que ha estudiado él, Madre de Dios y Virgen Santa, ¿sabes? Que te tiene que gustar, es una carrera que tiene que gustar para meterte. Sí, y son muy pocos porque cuando él se graduó eran 4 gatos, pero 4 gatos. Y por eso tiene muchísima salida. También lo que pasa que eso, que también hay que entender pues lo que decía antes, que esas carreras son duras y hay que tener ganas de estudiar. De sacrificio. Lo que ha dicho María Rosa, de sacrificio en todos los aspectos. Exactamente, que esos valores también se tienen que fundamentar entre los estudiantes. A ver, dentro del círculo de soluciones está muy claro que la educación durante su periodo, ya no te voy a decir de primaria, porque en eso que son los niños todavía somos muy soñadores, pero cuando el niño ya pasa a una etapa de preadolescencia, en esa etapa ya que roza el bachiller, que está en una formación profesional, que quiere dar el salto a la universidad, ahí es donde el papel primordial, y yo lo he vivido en muchísimos institutos cuando hago los trabajos con los niños, el qué quieren ser de mayor. Todavía se sigue, y entiendo que las hormonas a esa edad todavía están muy con el vivir la vida y no pensar en el futuro, y cuando haces una encuesta de este tipo de preguntas, porque claro, yo llevo ciencia, llevo astronomía, llevo temas de cohetes, aeronáutica, cosas así, un poquito de ingeniería y de física, y está claro que quitando a 2 o 3 que te lanzan la mano directamente, bien por profesión de los padres, porque les ha gustado, porque algo les ha marcado y cogen una asignatura distinta, la mayoría es o educación infantil, o educación simplemente, o medicina, ¿vale? Y muchas de ellas levantan la mano, a lo mejor querido hacer, y el resto, por sentirse amiga de sus amigas, o porque a donde vas tú voy yo, porque son adolescentes, pandillas y tal, y también levantan la mano. A mí lo que me duele de eso es que tomen una decisión equivocada, una decisión errónea, que se vayan a estudiar eso y que a lo mejor triunfen, pero que pudiendo haber elegido otra cosa, no lo hayan hecho por eso. Y ahí es donde yo veo que el profesor, el tutor o el centro, tiene que tener esa mano, esa forma de camelar o de hacerles entender de que llega el momento en que cada uno tiene que ir a una ciudad distinta a estudiar o una carrera distinta, y que se tiene que romper ese núcleo que tienen todas de, pues, como tú estudias esto, allí nos vamos a ir todas. O porque si en Sevilla hay más ambiente o en Granada más ambiente, nos vamos todas en Granada. Vamos a elegir tres opciones y dentro de las 3 opciones, las que haya allí o allí. ¿Entiendes? Y eso yo lo he vivido entre los estudiantes, que eligen incluso la carrera por la universidad a la que quieren irse, bien por elegir Granada. He vivido en Granada y sé el ambientazo que se forma allí. Yo fuera estudiante hubiera elegido también Granada, pero no ha sido el caso. Pero sí que es verdad que, y ahí es donde los profesores, los que nos llaman, que sí que son conscientes de eso, por eso nos llaman, para que le ayudemos a incentivar la ciencia entre ellos y a sacarlos, que si quieren estudiar medicina está muy claro que yo no los voy a sacar de ahí, ¿vale? O de educación infantil o de educación especial, pero que sí, que intentamos todavía concienciar al resto de profesores que no se tomen su trabajo como un trabajo, sino como que tiene algo más, porque de ellos dependen que nos gusten, y a nosotros los hemos vivido todo, que nos guste esa asignatura, que la amemos al punto de querer seguir estudiándola y entendiéndola, y que yo cuando sea mayor quiero ser como es. Y también publicitar mucho en las universidades. Yo, por ejemplo, en la información que he hecho hoy, y mira que voy a la Universidad de Almería muchísimo, me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado el vídeo que he puesto en la información, porque el vídeo empieza y a mí misma me sorprendió el número, que son, en la Universidad de Almería hay más de 600 mujeres dedicadas a la ciencia y a la investigación.
Eso es un montón. Entonces, también dar a conocer esos datos, eso también hace que también los estudiantes a la hora de elegir las carreras y las mujeres elegir las carreras, pues verse también un poco identificada y decir, joder, 600, madre mía, qué gusto, ¿no? Que haya, si quieren en un momento dado dedicarse a la investigación o a la carrera científica. Y eso también es importante. Bueno, pues ya para eso aquí tenemos a Luisa Fernández, que pedimos todos, ¿quién tiene que hacer esto? Gente que tiene poder y capacidad para hacerlo, para apoyar la ciencia y para apoyar la divulgación. Pues mira, Luisa ha roto esa lanza, ya de por sí su trabajo era para eso, ¿vale? Y el colaborar y hacer que nosotros estemos aquí, no solo para toda la gente de Rota, sino me consta y tengo aquí una lista de que hemos ido a Italia, a México, entre la gente que hemos tenido, de toda España hemos tenido gente también, y de aquí de toda la provincia de Cádiz. O sea que no solo hemos dado a conocer Rota por todo el mundo, la ciencia y a la mujer. Y bueno, yo puedo agradecer a Luisa el que nos haya permitido el hacer esto a través de Un Punto Azul. Conmigo podéis contar para todo lo que os haga falta. Juan Antonio tiene mi número de teléfono y a través de él podéis contactar conmigo para todo lo que os haga falta aquí en la delegación. Gracias. Nada, a ti. Muy bien, Juan Antonio. No veo que haya más preguntas, ni no sé si Mabel quiere añadir algo más, pero bueno, Julia tiene el micro abierto. No sé si es para hablar o porque se le ha quedado abierto. Pues se me habrá quedado abierto, Agustín. Lo siento. Bueno, no pasa nada. Julia, la próxima eres tú. La próxima soy yo. ¿Cuándo? Ya. ¿Cuándo? Luisa nos va a dar dentro de poco la fecha exacta de inicio, pero vamos, pronto. A 1 de marzo, todo el mes de marzo, exposición de Julia en Rota, no os la perdáis. Gracias. Seguro que os dedicáis todos a la pintura, dejáis lo que estáis haciendo, los hobbies, de ahora en adelante queréis ser pintora como Julia. Son unos cuadros magníficos, Bueno, habéis podido seguir su estudio porque solo estamos viendo algunos de los que tienen el estudio, pero si vais a Rota podéis ver cosas fantásticas que es una gran pintora. Bueno, Jiménez del Barco tiene uno de sus cuadros. Lo tiene exactamente. Si quiere que este cuadro vaya a la exposición de Rota, si puedo moverme de Jerez a Rota, ahí lo llevo. ¿Dónde? Pues ya está. Yo no he estudiado ciencia, pero si volvieran a hacer, estudiaría astronomía, porque me encanta. He descubierto un mundo increíble. Marichu creo que ya no está. Sí está ahí. Pues pero mira, no sabemos si está disponible con micro. Vamos, nada, es una foto hecha por ella. Tiene el micro cerrado. Sí, es una fotografía hecha por ella. Sí. Hecha por ella y pasado al arte por ti. Así que más no puedo pedir que esté en mi casa. Listo, pásale la información ya pondréis en contacto. Porque si la expones para que ponga el rótulo y esté todo acorde al resto de la exposición. Escuchamos regular, claro. Marichu. ¿Has abierto el mic y lo has cerrado? Sí, estoy aquí. ¿Me escucháis? Manolo, que yo he tenido tu cuadra rota, yo sí puedo moverme. Que me encanta. Es increíble, de verdad, ¿eh? O sea, que se haya movido todo, o sea, que estos cuadros estén en Rota, que estéis vosotros, es increíble. El querer es poder, solamente digo eso. Y gracias, Mabel, por esta tarde tan chuli, porque muy bien. Yo la he disfrutado muchísimo. La verdad que venía con muchos nervios, me he ido relajando. Yo es que la he disfrutado muchísimo. Yo soy de la manera de pensar que de cuando vives algo intensamente, ya sea en tu trabajo, lo que has estudiado, todo eso, eres tú la que tienes que transmitir. Y esa es la fuerza, ¿no? De la mujer, del hombre, de quien sea, en el explicarlo y en vivirlo. Si no te lo crees, déjalo. O sea, así de claro. Entonces tú lo vives y se nota en tus palabras. Sí, tengo que decir que si alguien se merece también algo por esfuerzo y trabajo, es aquí una funcionaria de la que le voy a sacar ahora mismo ese estereotipo, o la vamos a sacar del tiesto de la figura de las funcionarias, que es Esther Lobato, y que ha estado conmigo durante todo este periodo en el tema que si notas de prensa, que si ahora mira el cartel, mira el título, mira no sé qué, a ver Mabel, vamos a ver las horas, a las 6, a las 7, hasta las 11 de la noche hemos estado con el móvil y guaseando, tal.
a ver qué persona fuera de su horario de trabajo se involucra tanto en un proyecto de este tipo, y simplemente es una trabajadora más que pone su trabajo, su tesón y sus ganas porque esto haya salido para adelante. Así que ahí está ella todavía y aquí está con nosotros acompañándonos, que está ahí muy calladita y también se merece mucho de todo esto. Claro es que las mujeres valemos mucho, Juan Antonio, valemos mucho. Sí, sí, no, sí. Dice que quien árbol se arrima, buena sombra cobija. Sí, más sí. mujeres, más mujeres. Exactamente. Bueno, Gracias por la pues mención, pero no tiene ninguna importancia. Si no es porque Luisa abre las puertas, yo te digo a ti que esto además no es cuestión de políticos, es cuestión de personas. Y esto es una gran verdad. Detrás de cualquier símbolo político, si no está la persona sensibilizada con ganas de hacer cosas, no hacemos nada. Y cuando un técnico tiene a alguien que hace eso, yo te digo a ti que no hay hora. Eso Así es que verdad. nos vemos en Rota y Julia, te vamos a preparar una exposición preciosísima. Por favor, yo quiero ir, quiero ir. Tienes que venir, tienes que Quiero venir. ir. Sí, Yo- a ver si nos Salvoconducto, levantan mandarle al todos ayuntamiento allí a Barcelona un salvoconducto para que pueda venir para acá. Ay, madre mía. por motivos de trabajo se puede ir. Claro, un salvoconducto. Un momentito, yo quisiera agradecer también a Mame Torres, que también está conectada, es otra técnico que tengo en la delegación y también le dedica muchas horas a trabajar en la delegación, igualmente que Esther Lobato. Oye, ¿Mame de Menchu? Sí, vale, pues entonces, no, claro, por Mame no la tenía yo, por Menchu sí que era su correo. Ella Sí, es Pues mi ella es. compañera. Hacemos un equipo estupendo y Sí, sí. no hay nada sin ninguna. Eso es cierto. Sí, sí, me ha ponido su correo personal, su ordenador y por todo esto supuesto. para poder El hacer, ayuntamiento, gestionar si se las enfoca imágenes. mucho, no coge grandes... Sí. Pues sí, el trabajo en equipo. Y eso facilita ser. cualquier tarea. Claro que sí. Bueno, pues no sé si hay algo más que comentar para cerrar o no la grabación. Deciros que así a ojímetro 48 personas, 26 o 28 mujeres, dependiendo, entrando y saliendo, o que se han salido antes. 47 personas he tenido yo contabilizadas en el pico máximo que hemos tenido. Que se ha mantenido casi toda la charla. Unas 27, 2 horas después, 24 personas, que es artible soy. Así que enhorabuena a todos los que han aguantado y bueno, más de la mitad son mujeres y estupenda charla, Mabel. Enhorabuena. Muy buena, muy Y buena. esto es solo con media hora tuya, Mabel. Si llegas a 1 hora de charla, con media hora solo has dado hora y media de debate. Es que lo corto es muchísimo mejor. Ya te lo dije que había que... Si lo bueno es breve, 2 veces bueno. Exactamente, es que no me salía el refrán, mi madre es la refranera, no me salía ni el refrán. Pero sí, quieras o no, soy una profesional de la comunicación y sé hasta qué punto está la tensión, se mantiene la tensión y a partir de un momento la tensión se pierde. Entonces hay que mantener... Y yo se lo dije a Juan Antonio, me dijo no sé cuánto, digo, no, 20 minutos, 30 como mucho, muchísimo. Y después el debate que siempre, quieras o no, es con donde se enriquece mucho todo lo que es el discurso e intercambiar las opiniones y las impresiones, claro. Pues bueno, Luisa, si tú quieres Muchísimas cerrar, por gracias, favor, de con verdad, unas de palabras. corazón, muchísimas gracias, me lo he pasado genial. Y nada, contar conmigo para lo que queráis y que podamos ir a ver esa exposición tan maravillosa en Rota. Estupendo. Bueno, pues si queréis, damos el cierre, digamos, oficial y después, si queremos, podemos debatir fuera de antena. Podemos decir cualquier cosa más que quede para puntualizar. Pero, Luisa, si quieres, por favor, cerramos. Luisa. Está creo que intenta ahora. Sí. Bueno, pues nada, yo lo único, como he comentado antes, es que me dio la palabra antes y ya entonces pues ahí es donde hice más o menos mi cierre. Darte las gracias, Mabel, por la conferencia. Has sabido muy bien expresar y decir la diferencia que tenemos en este campo los hombres y las mujeres. Agradecerte. Ha sido una conferencia muy amena
La verdad que me ha encantado, me he quedado y se me han pasado las horas volando, de verdad. Y nada, agradecerte y deciros a todos lo que os comenté antes, que para el mes de marzo tenemos esa exposición de Julia, que estamos deseando también de inaugurarla, y a todos esperamos aquí. Ya pasaremos fechas de la exposición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Diana. Sí.